Llegué a casa de mi hija con una bolsa de mandado y una sonrisa, como cualquier tarde. Pero al abrir la puerta de mi cuarto, los encontré ahí. Mi yerno Rodrigo mostrando mis cosas, mi cama, mis fotografías, a una mujer que yo jamás había visto en mi vida. Me quedé paralizada en el umbral. Él me miró sin vergüenza y dijo: «Suegra, ella es la nueva inquilina. Ya necesitamos ese cuarto». Volteé a ver a mi hija Sofía. Ella bajó los ojos. No dijo una sola palabra. Sentí que el piso se hundía bajo mis pies, que mis propias manos dejaban de pertenecerme. Pero en ese momento, algo dentro de mí se acomodó en su lugar. Sonreí. Saqué mi teléfono y marqué un número que llevaba semanas guardado. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, llegaron 2 personas a esa puerta, y la cara de Rodrigo se convirtió en algo que nunca voy a olvidar. ¡Qué alegría tenerte aquí conmigo! Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. La mujer desconocida no me miró. Eso fue lo primero que noté. Entró a mi cuarto como si ya le perteneciera, girando despacio sobre sus talones, recorriendo cada rincón con los ojos entornados, con esa expresión de quien está calculando cuánto cabe y cuánto sobra. Y lo que sobraba, en su mirada, era todo lo mío. Era la colcha bordada a mano que yo misma remendé 3 veces porque la quería demasiado para tirarla, con sus flores de hilo rojo que se habían ido deshilachando con los años, pero que seguían ahí, tercas, igual que yo. Era el espejo pequeño con el marco de madera pintado a mano que mi madre me regaló el día que me casé, con esa sonrisa suya que yo le recordaba perfectamente aunque ya no estuviera en este mundo para devolverla. Era la fotografía de Sofía de niña, con sus trenzas y su vestido de domingo, pegada con cinta adhesiva a la pared porque nunca encontré el marco adecuado, pero tampoco fui capaz de guardarla en una caja donde no pudiera verla. Era la veladora que yo encendía cada viernes para Ernesto, que se fue hace algunos años y que sigue siendo parte de ese cuarto, aunque su cuerpo ya no esté. Todo eso estaba ahí, respirando en ese espacio pequeño y humilde que era lo único que me quedaba en el mundo, y esa mujer lo miraba como si fueran trastos viejos que alguien olvidó recoger. No tenía mala cara, eso lo noté también. Era una mujer de mediana edad, con el cabello recogido y una bolsa de tela colgada del hombro, con los ojos que iban de un lado a otro del cuarto, con una mirada que no era hostil sino simplemente evaluadora, la mirada práctica de quien necesita saber si el espacio le conviene antes de tomar una decisión. No era ella el problema. Ella no sabía lo que estaba pisando. Rodrigo abrió las puertas del ropero con un movimiento amplio y decidido, como quien presenta algo valioso de lo que se enorgullece, y le dijo a la mujer que había espacio suficiente para lo que necesitara. Ella frunció los labios un momento, inclinando la cabeza hacia un lado, y comentó que sus cosas eran bastantes, que llevaba muebles propios, que iba a necesitar más espacio del que se veía. Rodrigo asintió de inmediato, sin vacilar ni un segundo, con esa agilidad que tienen los hombres acostumbrados a resolver en nombre de otros sin preguntarles a los afectados. Dijo que eso no era problema, que lo que estuviera adentro se podía mover. Mis cosas. Hablaba de mis cosas como si fueran obstáculos de mudanza, como si el ropero fuera de él, como si la habitación entera, el metro cuadrado de tierra bajo esa cama angosta, ese aire tibio que yo respiraba cada noche antes de cerrar los ojos, no me pertenecieran en lo más mínimo, como si yo no existiera. Yo seguía parada en el umbral. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. Había llegado con la bolsa del mandado en la mano, con los chiles y el jitomate que compré en el mercado de siempre, con el cansancio sencillo de una tarde cualquiera. Y en cuestión de segundos, ese cansancio se convirtió en otra cosa.
Mis manos apretaban las asas de la bolsa sin que yo se lo pidiera, los nudillos tensos, los dedos fríos, a pesar del calor húmedo que entraba por la ventana del corredor. El corazón me golpeaba en el pecho de una manera que no era exactamente miedo, o no solo miedo. Era algo más viejo, algo que reconocí de inmediato con esa certeza desagradable que tiene el cuerpo cuando recuerda lo que la mente preferiría olvidar. Ese tono, esa manera de hablar sobre lo mío como si no importara, como si yo no importara. No era la primera vez que escuchaba esa voz. La había escuchado cuando Rodrigo decidió sin consultarme que ya no podía tener animales en la casa, aunque el gato fuera mío y llevara años conmigo. La había escuchado cuando cambió los muebles de la sala sin avisarme, diciendo que los viejos ya estaban muy gastados. La había escuchado cuando comenzó a administrar el dinero de Sofía con la misma naturalidad con que se maneja lo propio, como si el sueldo de mi hija fuera un recurso compartido que él tenía derecho a gestionar. La había escuchado tantas veces que ya la reconocía antes de que terminara de formarse. Pero nunca, ni en mis peores pensamientos, imaginé que llegaría hasta aquí. Nunca imaginé que ese hombre sería capaz de pararse en el umbral del único rincón que me quedaba y hablar de rentarlo a una desconocida mientras yo escuchaba desde el pasillo, con mi bolsa del mandado en la mano y el jitomate dentro, como si fuera la cosa más normal del mundo. Volteé a ver a Sofía. Estaba en el corredor, unos pasos detrás de mí, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada fija en el suelo. No en mí, no en su esposo, en el suelo, como si el mosaico descascarado de ese pasillo fuera lo más interesante del mundo, como si levantar los ojos pudiera romper algo que ella todavía no estaba lista para dejar romperse. Esa imagen me dolió de una manera que ninguna palabra alcanza a describir bien. No fue el gesto de Rodrigo lo que más me afectó en ese momento. Fue el silencio de mi hija. Fue ver a la niña que cargué en brazos cuando lloraba de noche. La misma que corría a buscarme cuando tronaba y se metía bajo las cobijas conmigo porque el ruido del cielo la asustaba, convertida en esa mujer quieta y encogida que no podía levantar la vista del suelo. Me pregunté en silencio cuánto tiempo llevaba Sofía mirando el suelo. Me pregunté si yo también me había acostumbrado a no ver lo que no quería ver. Rodrigo me vio entonces. Giró la cabeza hacia el umbral, me encontró ahí parada con mi bolsa y no cambió de expresión. Eso era lo más perturbador de todo, que no cambiara de expresión, que no hubiera un gesto de incomodidad ni siquiera un momento de duda. Solo esa calma suya de siempre, esa serenidad de quien nunca siente que está haciendo algo malo porque en su cabeza nunca lo está. Me dijo, con una naturalidad que heló el aire de ese pasillo, que ya me iban a avisar, que podía quedarme en la sala unos días mientras buscaba algo, como si fuera lo más razonable del mundo, como si echarme del único espacio que me quedaba fuera un trámite sin mayor importancia, como si yo fuera una situación a resolver, no una persona con historia, con derechos, con una vida entera que merecía al menos una conversación antes de ser desplazada. La mujer desconocida esbozó una sonrisa tirante, de esas sonrisas que uno pone cuando no sabe bien si reír o salir corriendo. Se notaba que algo no entendía del todo, que había llegado pensando en una visita de rutina y de pronto sentía que había pisado un territorio con mucho más peso del que le habían dicho. Y yo, en ese momento, sentí la ola. Esa ola de humillación caliente que sube desde algún lugar debajo del esternón y llega hasta la garganta. Y que uno aprende, a cierta edad y después de ciertos años, a reconocer antes de que reviente. La había sentido muchas veces en esa casa, cuando Rodrigo interrumpía lo que yo decía a mitad de una oración como si mis palabras no merecieran terminar, cuando tomaba decisiones que nos afectaban a todas sin preguntar, cuando miraba hacia otro lado cuando yo entraba a un cuarto, como si mi presencia fuera algo que se soporta pero no se celebra. Cuando le susurraba cosas a Sofía en voz baja mientras yo estaba en la cocina, sabiendo que yo alcanzaba a escuchar aunque no entendiera bien. Esa ola de siempre. Pero esta vez, debajo de ella, había algo que no estaba antes. Algo sólido, construido con paciencia durante meses que Rodrigo no conocía y nunca imaginó.
una certeza tranquila que ninguna humillación podía alcanzar porque no dependía de él para existir. Respiré, profundo y muy despacio, de la manera en que uno respira cuando sabe que el momento llegó de verdad y que desperdiciarlo sería el mayor error de su vida. Y sonreí, no una sonrisa de disculpa, no una sonrisa de rendición, no la sonrisa cansada de quien cede porque ya no le queda energía para otra cosa, una sonrisa real, de las que nacen cuando uno finalmente tiene la certeza de que las cosas van a cambiar, y que esa certeza nadie puede quitársela. Vi la confusión pasar por la cara de Rodrigo como una sombra rápida. No era lo que esperaba. Esperaba que me fuera al cuarto con los hombros caídos, que reclamara un poco y luego cediera como tantas otras veces, que llorara en silencio y cerrara la puerta. No esperaba esa sonrisa. Saqué el teléfono de mi bolsa sin apurarme. Lo desbloqueé con calma. Busqué el número que llevaba guardado desde hacía semanas, el que había leído tantas veces que lo sabía de memoria, aunque nunca lo hubiera marcado hasta ese momento. Lo marqué. Rodrigo preguntó, con un tono que ya no traía la misma seguridad de antes, ¿con quién estaba hablando yo? No le respondí. Cuando contestaron al otro lado, dije solamente que ya era el momento, que al día siguiente, por favor, colgué. Guardé el teléfono. Tomé mi bolsa del mandado con las 2 manos y entré a la cocina. Saqué los chiles, el jitomate, la cebolla. Puse el comal a calentar. Me moví por esa cocina que conocía de memoria, cada cajón, cada mancha en la pared, cada tablón del piso que crujía distinto, en un silencio que se fue instalando detrás de mí como una presencia que llenaba todos los rincones. Porque hay silencios que gritan más que cualquier voz. Hay silencios que pesan más que cualquier golpe sobre la mesa. Y el mío, esa tarde, mientras preparaba la cena como si nada hubiera pasado, era el más ensordecedor que yo había producido en toda mi vida. Rodrigo se quedó parado en el marco de la cocina unos instantes. Lo sentí ahí aunque no lo mirara. Lo sentí observarme, buscando en mis movimientos alguna señal de lo que estaba pensando. No le di ninguna. Seguí cocinando. Y él, por primera vez desde que lo conocía, no supo qué decir. Lo que sí noté, antes de que se retirara al cuarto, fue que le decía algo en voz baja a la mujer desconocida. Ella asintió, recogió su bolsa del suelo y salió de la casa sin mirarme. Rodrigo cerró la puerta detrás de ella y no volvió a la cocina esa noche. Más tarde entendería por qué esa visita había sido tan corta, por qué la mujer se fue tan rápido sin haber firmado nada ni acordado nada. El cuarto no era lo que importaba. Era solamente la excusa para que ella entrara. ¿Qué creen que pasó cuando llegó la mañana siguiente? ¿Pueden imaginarse la cara de Rodrigo cuando abrió esa puerta y se encontró con lo que yo había preparado? No se vayan, porque lo que ocurrió al día siguiente fue algo que ninguno de nosotros olvidará fácilmente. Me llamo Consuelo. Y para entender por qué sonreí esa tarde en lugar de llorar, necesito contarles quién soy y cómo llegué hasta ese cuarto que casi me arrebataron. Soy viuda desde hace algunos años. Mi esposo Ernesto enfermó despacio, de esa manera silenciosa en que enferman los hombres que nunca quieren dar trabajo, y yo lo cuidé hasta el final, con lo poco que teníamos y con todo el amor que me quedaba. Cuando él se fue, me quedé sola con una casita pequeña que era nuestra, humilde pero completamente nuestra, y ya pagada desde hacía tiempo, sin deudas, sin cargas. Era lo único que Ernesto y yo habíamos logrado dejarle a la vida, ese pedazo de techo propio. No había ahorros, no había herencia, no había nada guardado en ningún banco, solo esa casa, y con Sofía, mi única hija, que ya estaba casada con Rodrigo y vivía en esta colonia, en una casa que ellos rentaban desde antes de que yo llegara. Al principio todo parecía bien. Rodrigo tenía trabajo. Sofía parecía contenta. Y yo me conformaba con verla de vez en cuando y saber que estaba bien. Soy de las que no se meten donde no las llaman. Soy de las que prefieren callar a causar problemas. Eso me lo enseñó la vida desde chica, y durante mucho tiempo lo confundí con sabiduría.
Pero entonces llegaron los problemas económicos. No de golpe. Así nunca llegan las cosas que realmente nos destruyen. Llegaron despacio, con palabras razonables y caras preocupadas. Rodrigo tenía deudas, me explicó Sofía una tarde con los ojos brillantes de lágrimas que no se permitía soltar. Deudas que podían costarles todo si no las resolvían pronto. Y yo, que soy su madre, que daría cualquier cosa antes de ver a mi hija sufrir. Escuché y asentí. Y cuando Sofía me preguntó si podía vender mi casita para ayudarlos a salir adelante, yo dije que sí. No tardé ni un día en decidirlo. Eso es lo que hacen las madres. Eso es lo que yo aprendí a hacer desde que nació Sofía, poner su bienestar antes que el mío, sin pensarlo 2 veces, sin guardar nada para mí, porque sentía que guardar algo para mí era una forma de quererla menos. Vendí la casa, les di el dinero. Con ese dinero saldaron las deudas y pudieron por fin escriturar a nombre de Sofía la casa donde vivían, que llevaba años rentada y que el dueño quería vender. Eso me lo dijo Sofía con una sonrisa que no llegaba a los ojos, que ahora sí tenían algo propio, que ahora sí estaban seguros, que mi sacrificio había valido. La casa quedó a nombre de Sofía, solo de Sofía. Eso fue lo único que Rodrigo no pudo controlar del todo, porque el notario era primo de doña Rebeca y porque en ese momento yo todavía no sabía que necesitaría esa información más adelante. Pero algo en mí insistió en que el nombre que fuera en los papeles fuera el de mi hija. Y me mudé al cuarto de los fondos de ese hogar, que ahora era legalmente de Sofía, aunque Rodrigo se comportara como si fuera suyo. Rodrigo llamó a ese cuarto tu espacio, con una sonrisa que en ese momento no supe leer bien, pero que con el tiempo aprendí a reconocer. Era la sonrisa de quien acaba de resolver un problema a su favor. Me dije que sería temporal, que en cuanto las cosas se estabilizaran, buscaríamos otra solución. Pero los meses pasaron, y luego pasaron más meses, y el cuarto de los fondos dejó de ser temporal, y se convirtió en mi único territorio en el mundo, el único lugar donde podía cerrar una puerta y saber que lo que estaba adentro era mío. Desde ese rincón fui viendo cómo Rodrigo fue tomando el control de la casa de a poco, sin hacer ruido, con esa paciencia metódica de quien sabe que los cambios grandes se hacen con cambios pequeños que nadie nota por separado. Primero decidía qué se comía, cuándo se apagaba la televisión, a qué hora se cerraba la puerta principal. Luego fueron cosas más grandes. Sofía dejó de salir con sus amigas. Primero porque Rodrigo decía que llegaban tarde, después porque directamente le decía que no, con esa calma que no admite discusión. Sofía dejó de manejar sola el dinero de su trabajo. Rodrigo administraba todo, decía que era más ordenado así, que él tenía mejor cabeza para las finanzas. Sofía dejó de contarme cosas, no de golpe, tampoco, de a poco, como quien cierra una ventana porque afuera hace frío, hasta que un día uno se da cuenta de que ya no entra luz y ya ni recuerda cuándo fue la última vez que la ventana estuvo abierta. Yo lo fui viendo todo desde mi cuarto. Lo fui guardando en esa memoria silenciosa que una construye cuando no puede hacer nada más todavía. Y un día, una tarde en que Rodrigo salió y Sofía y yo nos quedamos solas en la cocina, ella rompió. Lloró como no la veía llorar desde que era niña. Se sentó en la silla de siempre y me dijo que tenía miedo, que a veces Rodrigo se ponía de un modo que la asustaba, que no era ella misma desde hacía mucho tiempo y que no sabía cómo volver a serlo. Me lo dijo en voz bajísima, casi sin mover los labios, mirando la puerta cada 2 palabras como si temiera que él regresara en cualquier momento. Lo que yo no sabía entonces era que Sofía me estaba mandando esos mensajes desde un teléfono viejo que guardaba escondido en el fondo de una caja de zapatos debajo de su cama, un aparato que Rodrigo no sabía que existía, que ella había comprado meses antes con dinero que fue guardando de a poco del cambio del mandado. Rodrigo controlaba su celular principal, revisaba sus conversaciones, manejaba sus redes sociales con el pretexto de que ella no tenía tiempo.
pero ese teléfono escondido era el único espacio que Sofía había logrado preservar para sí misma sin que él lo supiera. Desde ahí me mandaba mensajes de madrugada, cuando Rodrigo dormía, mensajes cortos, escritos deprisa, que borraba del aparato apenas los enviaba para no dejar rastros. Pero yo los guardé, los imprimí, los puse en esa carpeta café que después sería tan importante. Yo la abracé esa tarde, la dejé llorar todo lo que necesitaba y guardé cada palabra en el lugar más seguro que tengo, la memoria. Porque una semana después, Sofía me dijo que había exagerado, que estaba bien, que no me preocupara. Lo dijo sin mirarme a los ojos, con esa voz plana que uno aprende a reconocer como la voz de alguien que repite lo que le enseñaron a decir. Y yo supe que no había exagerado nada. Supe que alguien le había dicho que cerrara esa ventana otra vez. Fue entonces cuando llamé a doña Rebeca, una mujer del barrio que yo conocía de vista, que trabajaba como trabajadora social y que llevaba años acompañando a familias en situaciones parecidas. Le conté todo, con detalles, con fechas, con las palabras exactas que recordaba, y juntas, en silencio total, empezamos a construir lo que Rodrigo nunca imaginó que yo era capaz de construir. La mañana llegó con una luz gris y quieta, de esas mañanas que no anuncian nada en particular y por eso mismo lo cambian todo. Yo llevaba despierta desde antes del amanecer, no por nervios exactamente, o no solo por eso, sino por esa clase de vigilia que tiene quien sabe que algo importante está a punto de ocurrir y quiere estar completamente presente cuando suceda, sin perder ni un segundo, sin parpadear en el momento equivocado. Me levanté despacio, me lavé la cara con el agua fría de siempre, me puse la ropa que había dejado doblada la noche anterior sobre la silla, me preparé un café y me lo tomé de pie frente a la ventana de la cocina, mirando el patio pequeño donde Sofía tenía sus macetas medio abandonadas, viendo cómo la luz iba cambiando de ese gris lavado al amarillo pálido de la mañana temprana. Pensé en Ernesto, en lo que él diría si pudiera ver este momento. Ernesto era un hombre callado, de los que no hacen mucho ruido pero que cuando hablan vale la pena escucharlos. Creo que habría dicho algo sencillo, de esas frases cortas suyas que cargaban mucho más de lo que parecían. Algo como que hice bien. O quizás simplemente me habría puesto la mano en el hombro, que era su manera de decir todo lo que las palabras no alcanzaban a expresar. Lo extrañé con una intensidad que me sorprendió a mí misma esa mañana. Lo extrañé como se extraña a alguien cuando uno está a punto de hacer algo difícil y querría no tener que estar solo para hacerlo. Pero estaba sola, y aún así estaba lista. Guardé la carpeta debajo del brazo antes de salir del cuarto. Una carpeta café, de las sencillas, de las que se compran en cualquier papelería del barrio, sin nada especial por fuera. Pero adentro guardaba meses enteros de mi vida. Fechas anotadas con letra menuda en papeles doblados. Conversaciones transcritas palabra por palabra en un cuaderno que escondía bajo el colchón. Fotografías tomadas con el teléfono que Sofía me había enseñado a usar. Capturas impresas de los mensajes que mi hija me enviaba de madrugada desde su teléfono escondido, en sus peores momentos. Mensajes que ella borraba del aparato por miedo y que yo, en cambio, conservé con cuidado. Yo no los borré, los imprimí, los guardé, los acumulé como quien construye una pared ladrillo por ladrillo, sin apurarse, sin hacer ruido, sabiendo que algún día ese muro iba a significar la diferencia entre quedarse y derrumbarse. Doña Rebeca me había explicado algo importante en una de nuestras conversaciones, que para que una denuncia por violencia familiar prosperara, necesitaba un hecho concreto, documentado, que ocurriera en el presente, que los patrones de control que yo describía eran reales y graves, pero que sin un incidente reciente y verificable, el proceso sería mucho más lento y difícil. Eso explica por qué esperé. No porque no tuviera pruebas, sino porque necesitaba que Rodrigo cometiera un error visible, un acto que cualquier autoridad pudiera ver con claridad. Y esa tarde, cuando entró con esa mujer a mi cuarto y me dijo que buscara otro lugar donde quedarme, me lo dio. Me dio exactamente lo que necesitaba para que todo lo que habíamos construido en silencio tuviera un anclaje concreto, irrefutable,
reciente. Eso fue lo que marqué en el teléfono esa tarde. No solamente el aviso de que era el momento, sino la confirmación de que el hecho había ocurrido y que podíamos proceder. El timbre sonó a tiempo. Esa puntualidad me dio una calma extra que agradecí en silencio. Oí los pasos de Rodrigo atravesando la sala, el ruido de los seguros, la puerta abriéndose. Y luego el silencio. Ese silencio particular que se produce cuando alguien abre una puerta esperando encontrar algo ordinario y se encuentra con algo completamente distinto. Me asomé al corredor con cuidado. Rodrigo estaba parado en el umbral todavía en pijama, con el café en la mano y el cabello revuelto, mirando a las dos mujeres que estaban frente a él con una expresión que yo nunca le había visto. La expresión de quien no sabe qué cara poner. Doña Rebeca, con su saco oscuro de siempre y su propia carpeta bien organizada bajo el brazo. Y junto a ella, la agente Miriam Torres, de la Unidad Especializada en Violencia Familiar, con su placa visible prendida en la solapa y los documentos en la mano, con esa postura que da quien tiene toda la autoridad de su lado y no necesita alzar la voz para que se note. Doña Rebeca habló primero. Le dijo que venían en el marco de una investigación en proceso, que necesitaban entrar, que traían la documentación correspondiente. Rodrigo intentó cerrar la puerta. No lo logró. La agente Torres extendió el brazo con una calma absoluta y le dijo que el proceso ya estaba formalmente abierto y que obstruirlo tendría consecuencias adicionales. Su voz era tranquila, de esa tranquilidad que no necesita subir de volumen porque tiene toda la autoridad respaldándola. Rodrigo retrocedió un paso, solo uno. Pero ese paso lo dijo todo. Supe que en ese instante, aunque intentara no mostrarlo, algo en él entendió que el piso se había movido debajo de sus pies y que esta vez no había manera de recuperar el equilibrio como antes. Sofía apareció en el corredor detrás de él, envuelta en su bata de siempre, con el cabello suelto y los ojos todavía entumecidos del sueño, mirando a las dos mujeres sin entender qué estaba pasando. Me buscó con la mirada. Nuestros ojos se encontraron. Salí de mi cuarto despacio, con la carpeta bajo el brazo y los pasos firmes, y caminé hacia la sala sin apresurarme. Vi la cara de Rodrigo cuando me vio aparecer con esa carpeta. Vi cómo sus ojos la reconocieron, aunque nunca la hubiera visto antes. Hay cosas que uno reconoce sin haberlas visto nunca, porque el instinto sabe lo que la razón todavía está procesando. Rodrigo me miró con una expresión que yo no le había visto en todos los años que lo conocía. No era la arrogancia de siempre, era otra cosa. Era la cara de quien entiende, demasiado tarde, que subestimó a alguien que consideraba inofensiva. Le entregué la carpeta a la agente Torres, y fue entonces cuando Rodrigo, con la voz tensa y los ojos encendidos, me señaló con el dedo y dijo: «Usted hizo esto». Lo miré directo a los ojos. Respiré una vez y le respondí con toda la calma que había ido acumulando durante meses de silencio. No, tú lo hiciste. Yo solamente esperé el momento correcto. Sofía emitió un sonido pequeño detrás de mí, entre un suspiro y algo que quería ser un sollozo pero no terminaba de salir. Las dos mujeres se movieron hacia adentro de la casa, y Rodrigo, por primera vez desde que lo conocía, no tuvo absolutamente nada más que decir. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya está suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 40,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Lo que vino después no fue rápido ni sencillo. Nunca lo es, cuando se trata de deshacer el daño que alguien construyó con paciencia durante años. La investigación formal tardó semanas en desarrollarse, con sus citatorios, sus declaraciones, sus peritajes y sus tiempos que a uno le parecen eternos cuando está en medio del dolor y quisiera que todo terminara de una vez. En esos primeros días, mientras el proceso avanzaba, Rodrigo seguía en la casa. Eso fue lo más difícil, verlo sentarse a la mesa, moverse por los cuartos, actuar como si nada hubiera cambiado, cuando todo había cambiado. La agente Torres nos explicó que mientras no hubiera una medida de protección dictada por el juez, no podíamos obligarlo a irse.
que el proceso tenía que seguir sus pasos, que la paciencia que yo había tenido durante meses iba a necesitarla un poco más. Doña Rebeca nos acompañó en ese tiempo como lo que era, una mujer que conocía el camino porque había caminado ese mismo trecho con otras mujeres antes que nosotras. Mientras avanzaban las diligencias, fueron saliendo a la luz cosas que yo no esperaba encontrar. O quizás sí las esperaba en ese lugar oscuro donde una guarda los peores presentimientos sin querer darles nombre. Resultó que las deudas de Rodrigo eran más serias de lo que Sofía sabía. No eran deudas de banco ni de tarjeta de crédito, de esas que agobian, pero que no asustan de la misma manera. Tenía compromisos pendientes con prestamistas particulares que operaban fuera de cualquier institución formal. Gente que no enviaba recordatorios por correo. Rodrigo llevaba tiempo buscando la manera de conseguir dinero rápido sin que Sofía se enterara, porque Sofía no sabía nada de esa parte de su vida, la parte que él mantenía separada con la misma meticulosidad con que controlaba todo lo demás. Rentar mi cuarto era parte de ese plan. Dinero inmediato, sin explicaciones, sin que Sofía tuviera que firmar nada porque ella habría preguntado demasiado. Pero lo que también salió a la luz, y esto me lo explicó la agente Torres con cuidado, fue que la mujer que había venido esa tarde no era una inquilina cualquiera que respondió a un anuncio en el periódico. Era conocida de uno de esos prestamistas. Una manera de tener información sobre la situación real de Rodrigo, sobre si la casa donde vivía estaba disponible como garantía, sobre cuánto margen de maniobra tenía. No era una vigilante permanente, ni nada tan elaborado como eso. Era simplemente alguien que iba a reportar lo que viera. Un sondeo inicial. Por eso se fue tan rápido esa noche, cuando Rodrigo le dijo algo en voz baja al oído. Había cumplido con su parte con solo entrar y mirar. Y por eso no regresó después. Una vez que la investigación formal comenzó y Rodrigo supo que el terreno se movía bajo sus pies, cortó todo contacto con esa gente por miedo a agravar su situación legal. Esa red de deudas quedó en manos de otras autoridades, investigada por separado, como una rama distinta del mismo árbol. La agente Torres nos mantuvo informadas en la medida en que el proceso lo permitía. Cuando me lo contaron, me quedé sentada en silencio unos minutos y pensé en esa mujer recorriendo mi cuarto con los ojos calculadores esa tarde. Pensé en lo que calculaba de verdad y entendí que no eran las cajas del ropero. La magnitud de todo aquello me cayó encima despacio, como cae el agua cuando uno no se da cuenta de que se está mojando hasta que ya está empapada. Esa noche, sola en mi cuarto con la luz apagada, me quedé mirando el techo en la oscuridad. Pensé en Sofía, en cuántas cosas habían estado pasando dentro de esa casa que ella no conocía, en cuánto peso había estado cargando sin saber la mitad de lo que cargaba. Y pensé en mí misma, en los años que pasé guardando silencio como si el silencio fuera una forma de amor, convenciéndome de que no meterme era respetar su matrimonio, cuando en realidad era miedo. Miedo de perder lo único que me quedaba, la cercanía con mi hija, el derecho de estar bajo ese techo, la ilusión de que las cosas podían arreglarse solas si una esperaba suficiente. Llegó el día en que le mostraron a Sofía las capturas de sus propios mensajes, los que ella me mandaba de madrugada desde su teléfono escondido en sus peores momentos y que yo guardé en silencio sin decirle que los tenía. Sofía los leyó sentada frente a la mesa de la agente Torres, con las manos entrelazadas sobre la falda, muy quietas, como si necesitara aferrarse a algo mientras leía. Los leyó despacio, como quien lee algo escrito por una extraña. Y luego dijo, con una voz tan pequeña que apenas alcanzaba a llenar el espacio de esa oficina, que no recordaba haberlos mandado, que no recordaba haber sentido eso, ni haber dicho esas cosas. No porque mintiera, sino porque el miedo, cuando vive adentro de un cuerpo durante demasiado tiempo, empieza a borrar cosas. Empieza a convencer a la mente de que lo que vivió no fue tan grave, que exageró, que estaba siendo dramática, que otras pasan por cosas peores. Doña Rebeca nos había explicado ese mecanismo en una de nuestras conversaciones previas, con una paciencia que yo le agradecería siempre.
que las personas que viven bajo control prolongado aprenden a minimizar su propio sufrimiento como estrategia de supervivencia, que el cerebro borra lo que duele demasiado para poder seguir funcionando. Pero antes de que tuviera nombre, yo ya lo había visto en los ojos de Sofía cada vez que me decía que estaba bien cuando claramente no lo estaba. Sofía lloró cuando terminó de leer esos mensajes. Lloró de una manera que me partió el corazón en pedazos que tardé mucho en recoger. Negó primero, porque eso también es un mecanismo. Negar lo que duele demasiado para ser verdad de un golpe. Dijo que Rodrigo no era tan malo, que había momentos buenos, momentos en que era el hombre del que se había enamorado, que ella también tenía su parte de culpa en los problemas. Esa última frase fue la que más me costó escuchar sin hablar. La culpa que Rodrigo le había sembrado tan adentro que Sofía la sentía como propia, como si hubiera nacido con ella. Yo no dije nada, no dije que te lo advertí, no dije que lo sabía, no me levanté para hablar. Solamente moví mi silla más cerca de la suya y le puse la mano en la espalda. Solo eso. A veces uno no necesita palabras. A veces lo único que la otra persona necesita sentir es que hay alguien que no se va a mover de su lado sin importar lo que pase. Por dentro, sin embargo, el dolor era enorme. No un dolor de rabia, sino de esos que vienen del amor, que duelen más precisamente porque vienen de donde más uno quiere. Ver a Sofía así, tan rota, tan lejos de la niña que yo cargué, me recordaba que el daño que le hicieron no empezó esa tarde del cuarto. Empezó mucho antes, con palabras pequeñas y gestos cotidianos, con la paciencia metódica de quien sabe que los muros no se derrumban de un golpe, sino de a poco, todos los días, hasta que la persona ya no sabe que vivía dentro de un muro. ¿Alguna vez sintieron que alguien que amaban estaba cambiando delante de sus ojos y no pudieron hacer nada para impedirlo? ¿Que lo veían alejarse sin poder alcanzarlo? Cuéntenme en los comentarios, quiero leerlas. A veces saber que no estamos solas en esto es lo único que nos ayuda a seguir caminando. Yo sostuve a Sofía mientras lloraba sin cobrarle nada, sin recordarle nada, porque ese no era el momento de las cuentas, era el momento de los brazos abiertos y del silencio que acompaña. Y yo, que llevo toda la vida aprendiendo a dar lo que se necesita sin que me lo pidan, sabía exactamente lo que tocaba hacer. Lo que todavía no sabía era que lo más sorprendente de toda esta historia estaba a punto de salir a la luz. Algo que cambiaría para siempre la manera en que Sofía y yo entenderíamos todo lo que habíamos vivido. ¿Están listas para saber lo que la agente Torres me reveló unos días después? No se muevan, porque lo que descubrí me quitó el aliento de una manera que no esperaba. Fue una tarde entre semana, de esas tardes sin forma particular, que no anuncian nada, cuando la agente Torres me llamó y me pidió que pasara por sus oficinas antes del cierre. Me dijo que había algo que quería compartir conmigo antes de que llegara a través de otros canales. Su voz tenía ese tono cuidadoso y medido que uno aprende a reconocer. El tono de quien está a punto de decir algo que sabe que va a doler y que se toma el trabajo de prepararte aunque no haya manera de suavizarlo del todo. Me senté frente a su escritorio con las manos en la falda y el corazón más quieto de lo que hubiera esperado. Y ella me dijo que durante la investigación habían encontrado antecedentes de Rodrigo que no eran de esta ciudad. Que antes de casarse con Sofía, Rodrigo había estado casado con otra mujer. Que esa mujer había presentado una denuncia en su momento, pero que la retiró poco después, bajo circunstancias que la investigación no terminaba de aclarar del todo, aunque el patrón era reconocible para quienes llevaban años viendo estos casos. Eso ya era suficiente para quitarme el aire por un momento. Pero no era todo lo que tenía que decirme. La agente Torres continuó. Me dijo que esa mujer se llamaba Fernanda y que vivía a menos de 2 horas de donde estábamos. Y que antes de la boda de Sofía y Rodrigo, Fernanda había intentado comunicarse con Sofía. Le había enviado un mensaje directo por Instagram. Un mensaje que nunca llegó a sus ojos. Porque en esa época, Rodrigo también administraba las redes sociales de Sofía, con el pretexto de que ella no tenía tiempo de atenderlas y de que era más práctico así. Las contraseñas las manejaba él.
Las notificaciones las revisaba él, y ese mensaje, el que Fernanda le mandó con la esperanza de advertirle a tiempo sobre lo que le esperaba, Rodrigo lo borró antes de que Sofía pudiera leerlo, como si nunca hubiera existido. Me quedé en silencio varios segundos que se sintieron muy largos. Pensé en Sofía. Pensé en que alguien, una mujer que no la conocía pero que entendía exactamente lo que le esperaba porque ella misma lo había vivido, intentó protegerla, intentó llegar a tiempo. Buscó la manera de cruzar esa distancia y ponerle en la mano algo que pudiera salvarla. Y Rodrigo lo impidió, con la misma calma con que hacía todo lo demás. Le pedí a la agente Torres el contacto de Fernanda. Hubo una pausa breve, una de esas pausas que existen porque hay procedimientos, y luego me dio el número. Esa misma noche, ya en mi cuarto con Sofía dormida en el suyo y la casa en silencio, marqué. El teléfono sonó varias veces. Cuando contestaron, al otro lado hubo un silencio pequeño antes de que una voz de mujer dijera, bueno, una voz cansada, de esas voces que llevan demasiado tiempo cargando algo muy pesado y ya casi no lo notan porque se acostumbraron al peso. Le dije quién era. Le dije que era la mamá de Sofía. Le dije que sabía lo que ella había intentado hacer antes de la boda y que quería que supiera que yo me había enterado. Hubo otro silencio. Y luego, del otro lado del teléfono, escuché que Fernanda empezaba a llorar. No de golpe, no de manera dramática, de esa manera contenida en que llora quien ha aprendido a no soltar todo de una vez porque no sabe cuánto va a tardar en volver a cargarlo. Fernanda me dijo que lo sentía, que lo intentó, que no supo cómo llegar de otra manera, que cuando no recibió respuesta, pensó que Sofía había decidido no escucharla, y que en ese caso, ella no tenía derecho a seguir insistiendo. Le dije que Sofía nunca recibió su mensaje, que Rodrigo lo borró antes de que ella pudiera leerlo. Silencio largo. Después, Fernanda dijo que lo imaginaba, que así era él, que borraba lo que no le convenía con la misma naturalidad con que uno borra un número de una lista porque ya no lo necesita. Le pregunté si estaría dispuesta a contar su historia, si estaría dispuesta a testificar formalmente. Otro silencio, más corto que el anterior. Y luego, con una firmeza que me llegó hasta los huesos, Fernanda dijo que sí, que llevaba años esperando que alguien le hiciera esa pregunta, que si podía hacer algo para que otra mujer no pasara por lo que ella pasó, no iba a quedarse callada esta vez. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la cama mirando la pared, con el teléfono todavía en la mano. Pensé en todas las mujeres que cargan historias como la de Fernanda. Historias que nadie les pide que cuenten. Silencios que se vuelven invisibles porque nadie se toma el trabajo de buscarlos. Pensé en cuántas Fernandas hay en el mundo, esperando que alguien marque ese número. Con el testimonio de Fernanda, con los registros que yo había construido durante meses de silencio y papel, y con el relato que Sofía finalmente decidió dar, sentada a mi lado, con la voz temblorosa pero sostenida, el proceso tomó un peso que ya no era posible ignorar ni desviar. Sofía habló. Eso fue lo más importante de todo lo que pasó. Sofía, que durante tanto tiempo no pudo nombrar lo que vivía, que lo negó frente a mí, frente a sí misma, frente al espejo cada mañana, encontró las palabras. Las dijo despacio, como quien saca cosas muy pesadas de un lugar muy oscuro, pero las dijo, una por una, y yo estuve ahí, a su lado, con la mano cerca de la suya, sin apresurarla, sin llenarle los silencios, sin robarle su propio relato, dejándola ser la dueña de su propia historia por primera vez en mucho tiempo. Con todo ese peso acumulado, el juez dictó una medida de protección que ordenaba el alejamiento inmediato de Rodrigo del domicilio. No podía acercarse a la casa, no podía comunicarse con Sofía por ningún medio, no podía interferir de ninguna forma mientras el proceso continuaba. Como la casa estaba legalmente a nombre de Sofía, esa medida era clara y sin ambigüedades. Él salía, ella se quedaba. Nadie podía reclamar nada sobre un inmueble que no era suyo. Eso fue lo que el notario y yo habíamos cuidado sin saber del todo que lo estábamos cuidando, años atrás.
cuando insistí en que el nombre en los papeles fuera el de mi hija. ¿Alguna vez tuvieron que tomar una decisión para proteger a alguien que amaban, aun cuando esa persona no pedía ser protegida y quizás ni siquiera lo entendería en ese momento? Cuéntenme en los comentarios. Sus historias me importan de verdad. El proceso avanzó con todo ese peso encima. Rodrigo no tenía hacia dónde moverse. No había versión de los hechos que pudiera sostener frente a tanto testimonio, frente a tantas fechas, frente a dos mujeres que decidieron dejar de cargar solas lo que él les hizo cargar. Y lo que vino después, el día en que todo llegó a su conclusión, fue algo que yo guardé en el corazón para no olvidarlo nunca. ¿Quieren saber cómo terminó todo? No se muevan, porque el final de esta historia tiene algo que quiero que se lleven con ustedes para siempre. La orden de alejamiento definitiva llegó semanas después de que Sofía rindió su declaración. No hubo drama, no hubo gritos ni escenas. Así son estas cosas cuando el proceso se hace bien, cuando hay meses de trabajo serio detrás, llegan con papeles y con personas de uniforme y con una calma administrativa que de alguna manera resulta más contundente y más definitiva que cualquier escena cargada de emociones. Rodrigo salió de esa casa con lo que cabía en 2 maletas. Como la vivienda estaba legalmente a nombre de Sofía desde el día en que vendí mi casa y les di el dinero, no había argumento legal que él pudiera presentar para quedarse ni para reclamar parte del inmueble. La medida de protección era clara y el juez no dejó margen de interpretación. Rodrigo sabía que intentar resistir solo empeoraría su situación frente a las otras investigaciones que ya corrían paralelas por sus deudas. Salió. No dijo nada al salir. Me miró una vez desde la puerta, con una expresión que yo no supe leer del todo y que tampoco me quedé mucho tiempo analizando, porque había cosas más importantes en qué poner la atención. Sofía estaba parada en el corredor con los brazos cruzados, mirando hacia la ventana. No lloró en ese momento. El llanto vendría después, como siempre, en oleadas inesperadas, a deshoras, en momentos en que uno menos lo espera y menos sabe qué hacer con él. Pero en ese instante estaba simplemente quieta, como quien espera que pase algo que sabe que tiene que pasar aunque duela, como quien contiene la respiración hasta que termina el momento difícil. Las deudas de Rodrigo y sus consecuencias quedaron en manos de otras autoridades. Esa parte de la historia siguió su propio camino, con sus propios tiempos y sus propias consecuencias. Nosotras ya no éramos parte de ese capítulo, éramos parte de otro. Uno que empezaba ahí, en ese pasillo, con la puerta cerrada y el silencio nuevo que se instaló cuando él se fue. Cuando se cerró la puerta, Sofía y yo nos quedamos solas en esa casa por primera vez en mucho tiempo. Un silencio distinto se instaló entre nosotras y en cada cuarto. No el silencio tenso de antes, ese silencio de puntillas que se caminaba en esa casa para no despertar nada, para no hacer ruido, para no provocar nada que se pudiera evitar, sino un silencio más parecido al que hay después de una tormenta larga, cuando el aire ya no huele a lluvia, sino a tierra mojada y a algo que todavía no tiene nombre, pero que uno reconoce como comienzo. Nos sentamos en la cocina. Yo puse agua a hervir. Preparé 2 tazas de café. Las puse sobre la mesa con sus platos pequeños de siempre, y nos quedamos ahí, frente a frente, con las manos alrededor de la cerámica caliente, sin necesidad de llenar el espacio con palabras que todavía no estaban listas. Sofía me miró por encima de su taza y me preguntó por qué no grité esa noche, por qué no lloré, por qué no me fui cuando Rodrigo me dijo que podía quedarme en la sala unos días mientras buscaba algo. Le respondí despacio, eligiendo bien las palabras, porque gritar era lo que él esperaba, porque irme era lo que él quería, y porque la única manera de ganarle a alguien así es hacer exactamente lo contrario de lo que espera que hagas. Sofía asintió despacio, de esa manera que tiene cuando entiende algo que ya sabía de algún modo, pero que necesitaba escucharlo en voz alta para que terminara de acomodarse en su interior. Y luego dijo, en voz muy baja, que lo sentía mucho. Yo le dije que no había nada que sentir de su parte,
que ella no era responsable de lo que le habían hecho, que el daño que Rodrigo causó era únicamente de Rodrigo y de nadie más. Fue una tarde entre semana, de esas tardes sin forma particular que no anuncian nada, cuando la agente Torres me llamó y me pidió que pasara por sus oficinas antes del cierre. Me dijo que había algo que quería compartir conmigo antes de que llegara a través de otros canales. Su voz tenía ese tono cuidadoso y medido que uno aprende a reconocer, el tono de quien está a punto de decir algo que sabe que va a doler y que se toma el trabajo de prepararte aunque no haya manera de suavizarlo del todo. Me senté frente a su escritorio con las manos en la falda y el corazón más quieto de lo que hubiera esperado. Y ella me dijo que durante la investigación habían encontrado antecedentes de Rodrigo que no eran de esta ciudad. Que antes de casarse con Sofía, Rodrigo había estado casado con otra mujer. Que esa mujer había presentado una denuncia en su momento, pero que la retiró poco después, bajo circunstancias que la investigación no terminaba de aclarar del todo, aunque el patrón era reconocible para quienes llevaban años viendo estos casos. Eso ya era suficiente para quitarme el aire por un momento. Pero no era todo lo que tenía que decirme. La agente Torres continuó. Me dijo que esa mujer se llamaba Fernanda y que vivía a menos de 2 horas de donde estábamos. Y que antes de la boda de Sofía y Rodrigo, Fernanda había intentado comunicarse con Sofía. Le había enviado un mensaje directo por Instagram. Un mensaje que nunca llegó a sus ojos. Porque en esa época, Rodrigo también administraba las redes sociales de Sofía, con el pretexto de que ella no tenía tiempo de atenderlas y de que era más práctico así. Las contraseñas las manejaba él. Las notificaciones las revisaba él. Y ese mensaje, el que Fernanda le mandó con la esperanza de advertirle a tiempo sobre lo que le esperaba, Rodrigo lo borró antes de que Sofía pudiera leerlo, como si nunca hubiera existido. Me quedé en silencio varios segundos que se sintieron muy largos. Pensé en Sofía. Pensé en que alguien, una mujer que no la conocía pero que entendía exactamente lo que le esperaba porque ella misma lo había vivido, intentó protegerla. Intentó llegar a tiempo. Buscó la manera de cruzar esa distancia y ponerle en la mano algo que pudiera salvarla. Y Rodrigo lo impidió, con la misma calma con que hacía todo lo demás. Le pedí a la agente Torres el contacto de Fernanda. Hubo una pausa breve, una de esas pausas que existen porque hay procedimientos, y luego me dio el número. Esa misma noche, ya en mi cuarto con Sofía dormida en el suyo y la casa en silencio, marqué. El teléfono sonó varias veces. Cuando contestaron, al otro lado hubo un silencio pequeño antes de que una voz de mujer dijera, bueno, una voz cansada, de esas voces que llevan demasiado tiempo cargando algo muy pesado y ya casi no lo notan porque se acostumbraron al peso. Le dije quién era. Le dije que era la mamá de Sofía. Le dije que sabía lo que ella había intentado hacer antes de la boda y que quería que supiera que yo me había enterado. Hubo otro silencio. Y luego, del otro lado del teléfono, escuché que Fernanda empezaba a llorar. No de golpe, no de manera dramática, de esa manera contenida en que llora quien ha aprendido a no soltar todo de una vez porque no sabe cuánto va a tardar en volver a cargarlo. Fernanda me dijo que lo sentía, que lo intentó, que no supo cómo llegar de otra manera, que cuando no recibió respuesta, pensó que Sofía había decidido no escucharla, y que en ese caso, ella no tenía derecho a seguir insistiendo. Le dije que Sofía nunca recibió su mensaje, que Rodrigo lo borró antes de que ella pudiera leerlo. Silencio largo. Después, Fernanda dijo que lo imaginaba, que así era él, que borraba lo que no le convenía con la misma naturalidad con que uno borra un número de una lista porque ya no lo necesita. Le pregunté si estaría dispuesta a contar su historia, si estaría dispuesta a testificar formalmente. Otro silencio, más corto que el anterior. Y luego, con una firmeza que me llegó hasta los huesos, Fernanda dijo que sí, que llevaba años esperando que alguien le hiciera esa pregunta, que si podía hacer algo para que otra mujer no pasara por lo que ella pasó, no iba a quedarse callada esta vez. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la cama mirando la pared, con el teléfono todavía en la mano. Pensé en todas las mujeres que cargan historias como la de Fernanda.
historias que nadie les pide que cuenten. Silencios que se vuelven invisibles porque nadie se toma el trabajo de buscarlos. Pensé en cuántas Fernandas hay en el mundo, esperando que alguien marque ese número. Con el testimonio de Fernanda, con los registros que yo había construido durante meses de silencio y papel, y con el relato que Sofía finalmente decidió dar, sentada a mi lado, con la voz temblorosa pero sostenida, el proceso tomó un peso que ya no era posible ignorar ni desviar. Sofía habló. Eso fue lo más importante de todo lo que pasó. Sofía, que durante tanto tiempo no pudo nombrar lo que vivía, que lo negó frente a mí, frente a sí misma, frente al espejo cada mañana, encontró las palabras. Las dijo despacio, como quien saca cosas muy pesadas de un lugar muy oscuro, pero las dijo, una por una, y yo estuve ahí, a su lado, con la mano cerca de la suya, sin apresurarla, sin llenarle los silencios, sin robarle su propio relato, dejándola ser la dueña de su propia historia por primera vez en mucho tiempo. Con todo ese peso acumulado, el juez dictó una medida de protección que ordenaba el alejamiento inmediato de Rodrigo del domicilio. No podía acercarse a la casa, no podía comunicarse con Sofía por ningún medio, no podía interferir de ninguna forma mientras el proceso continuaba. Como la casa estaba legalmente a nombre de Sofía, esa medida era clara y sin ambigüedades. Él salía, ella se quedaba. Nadie podía reclamar nada sobre un inmueble que no era suyo. Eso fue lo que el notario y yo habíamos cuidado sin saber del todo que lo estábamos cuidando, años atrás, cuando insistí en que el nombre en los papeles fuera el de mi hija. ¿Alguna vez tuvieron que tomar una decisión para proteger a alguien que amaban, aun cuando esa persona no pedía ser protegida y quizás ni siquiera lo entendería en ese momento? Cuéntenme en los comentarios. Sus historias me importan de verdad. El proceso avanzó con todo ese peso encima. Rodrigo no tenía hacia dónde moverse, no había versión de los hechos que pudiera sostener frente a tanto testimonio, frente a tantas fechas, frente a dos mujeres que decidieron dejar de cargar solas lo que él les hizo cargar. Y lo que vino después, el día en que todo llegó a su conclusión, fue algo que yo guardé en el corazón para no olvidarlo nunca. ¿Quieren saber cómo terminó todo? No se muevan, porque el final de esta historia tiene algo que quiero que se lleven con ustedes para siempre. La puse cerca de la ventana para que le diera el sol de la mañana, y me quedé ahí un momento, mirándola, pensando en todo, en el cuarto que casi me arrebataron, en las noches que pasé documentando en silencio lo que nadie más quería ver, en Ernesto y en la mano que me habría puesto en el hombro, en Fernanda y su voz cansada que encontró fuerzas para decir que sí cuando se lo pedí, en Sofía aprendiendo, despacio y con tropiezos y con días malos en medio, a recuperar el espacio que siempre fue suyo, el espacio que legalmente nunca dejó de serlo, aunque por dentro le hubieran convencido de que no merecía ocuparlo. Y pensé que a veces la valentía no tiene el aspecto que uno espera cuando imagina a alguien valiente. No llega con ruido ni con gestos grandes que todos puedan ver y aplaudir. A veces llega en forma de una madre que sonríe cuando quería gritar, que marca un número cuando quería derrumbarse en el suelo de su propio cuarto, que espera, con toda la paciencia que le queda, y un poco más, porque sabe que lo que tiene al frente vale cada segundo de esa espera. La planta de Sofía sigue en mi ventana. Esta mañana le salió una hoja nueva, pequeña, enrollada todavía sobre sí misma, abriéndose con esa lentitud que tienen las cosas que crecen de verdad, que no se apuran porque saben que el tiempo que necesitan es exactamente el que tienen. La miré un momento antes de salir, con el café en la mano y la luz de la mañana entrando oblicua por el vidrio. Y pensé que así es exactamente como se reconstruye una vida, no de golpe, no con un gesto heroico que todo el mundo nota y recuerda, sino así, de a poco, casi sin que nadie lo vea, una hoja a la vez. Y a veces, cuando todo lo demás parece incierto y uno no sabe bien hacia dónde va, eso es suficiente, más que suficiente. Si te gustó esta historia,
Haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.